Entré en la cocina y me senté en la mesa. Miré con una mueca el cuestionable desayuno que Lois había dejado ante mí. Aunque nunca le había dicho lo poco que me gustaba su forma de cocinar, pude apreciar que lo sabía. Lois siempre había sido una mujer enérgica y vital, pero últimamente empecé a notar su envejecimiento. Los brillantes y exuberantes ojos de los que me había enamorado perdían su vigor y su brillo por el cansancio de una vida de sufrimiento. Horas más tarde me desperté como flotando. En español los prefijos no se separan ni con espacios ni con rayas. Por tanto, no se escribe subdirector ni sub-director, vicepresidente ni vice-presidente, anti-imperialismo ni anti-imperialismo, mini-alcaldía ni mini-alcaldía. Lo correcto es subdirector, vicepresidente, antiimperialismo, mini-alcaldía, etc. María se levantó, se lavó el rostro y desayunó. Luego caminó hasta la ventana y se sentó a contemplar el mar. Tomaba limonada lentamente, porque sudaba mucho bajo el sol. Cuando se cansó de podar las flores del jardín, Miguel regresó a la casa y se duchó. En el ejemplo anterior, hay un problema con el sujeto implícito. Una oración normalmente tiene un sujeto. Por ejemplo, el niño se comió el dulce. El sujeto explícito es el niño. Podemos añadir la siguiente oración. Luego se fue a jugar en la arena. Esta no tiene un sujeto explícito ni lo necesita. El sujeto implícito es el niño, porque ya se mencionó en la oración anterior. Los sujetos implícitos son útiles porque ahorran palabras, pero al narrar una historia es fundamental usar los sujetos implícitos correctamente. La regla básica, sencillamente, lógica, es que no puedes seguir usando el sujeto implícito cuando hay un cambio de sujeto. Primero tienes que indicar cuál es el nuevo sujeto. Luego puedes volver al recurso del sujeto implícito. De lo contrario, el texto quedará incoherente. En el ejemplo con que comencé esta nota, el sujeto de la primera oración es María. Se menciona el sujeto explícitamente. En la segunda oración el sujeto sigue siendo María, pero es un sujeto implícito porque no se menciona. Mientras no se mencione un nuevo sujeto, el lector entiende que este sigue siendo María. En la tercera oración, alguien toma limonada lentamente. Nos confunde un poco que sude bajo el sol, porque pensábamos que María estaba en una ventana dentro de su casa. Pero en este momento el lector tiene derecho a pensar que el sujeto implícito sigue siendo María. Es lo lógico, porque no tenemos otros elementos de juicio. Nadie ha dicho lo contrario. Sin embargo, en la cuarta oración nos enteramos de que la persona que tomaba limonada bajo el sol no era María, sino Miguel. Este es un grave error. El párrafo debió escribirse de la siguiente manera. María se levantó, se lavó el rostro y desayunó. Luego caminó hasta la ventana y se sentó a contemplar el mar. En el jardín, Miguel tomaba limonada lentamente porque sudaba mucho bajo el sol. Cuando se cansó de podar las flores, regresó a la casa y se duchó. Ahora, el comienzo de la tercera oración está clarísimo que el sujeto ha cambiado. Ya no hablamos de María, sino de Miguel. En la cuarta oración sabemos que ya no se trata de María. El sujeto implícito ahora es Miguel, quien regresa a la casa y se ducha. El párrafo puede escribirse de muchas maneras. Otro ejemplo, María se levantó, se lavó el rostro y desayunó. Luego caminó hasta la ventana y se sentó a contemplar el mar. Miguel tomaba limonada lentamente porque sudaba mucho en el jardín, bajo el sol. Cuando se cansó de podar las flores, regresó a la casa y se duchó.
En todos los casos, lo importante es que en la tercera oración se indique explícitamente que el nuevo sujeto es Miguel. Si no se usa el sujeto implícito de forma correcta, la lectura resulta accidentada, inconsistente, caótica y bastante difícil. Los títulos, tratamientos, cargos, rangos, etc. van en minúsculas. Por tanto, lo correcto es: mi jefe es el señor Rivera. Leí las crónicas del rey Alfonso. Ayer leyeron la biografía del presidente Torres. Tuve que visitar con urgencia a la doctora Ramos. Ayer por la tarde entrevistaron al profesor Sánchez. Mi abogado favorito es el licenciado López Schroeder. El coronel Cortés reunió a los soldados. Con bastante frecuencia leo a San Mateo. El Papa Benedicto XVI abdicó en el 2013. Solo se utilizan mayúsculas cuando se usan abreviaturas. Algunos ejemplos son: ayer vi a Doña María, la directora de la escuela. Mi jefe es el señor Rivera. Tuve que visitar con urgencia a la doctora Ramos. Ayer por la tarde entrevistaron al profesor Sánchez. Mi abogado favorito es el licenciado López Schroeder. La escritura activa es más afectiva que la pasiva. Veamos el siguiente ejemplo. La galleta fue comprada por Yolanda. El sujeto de esta oración es Yolanda. Ella es la que lleva a cabo la acción. Sin embargo, la oración está escrita de manera pasiva, lo cual le resta fuerza y en realidad suena torpe. Si existe una mujer, se llama Yolanda y ha comprado una galleta. La manera más natural y agradable de escribirlo sería en voz activa. Yolanda compró la galleta. Es la forma más natural porque en nuestro idioma la estructura básica es sujeto y luego verbo. Sujeto es el que lleva a cabo la acción. El verbo es la acción. En el ejemplo anterior, el sujeto es Yolanda porque lleva a cabo la acción y la acción es el verbo comprar. Veamos los siguientes ejemplos. El niño fue rescatado por su padre. La pared de mi casa fue pintada por mí. El televisor fue regalado por mi hermana. Los tres ejemplos anteriores están redactados en voz pasiva. Comparemos con las versiones en voz activa. El padre rescató a su niño. Pinté la pared de mi casa. Mi hermana regaló el televisor. Creo evidente que la versión en voz activa es superior a la voz pasiva. Primero, suena mejor al oído. Segundo, ahorra palabras. El televisor fue regalado por mi hermana. Utiliza 7 palabras. En cambio, mi hermana regaló el televisor. Usa 5 palabras. El ahorro de palabras es una virtud al escribir. Por tanto, es un defecto abusar de la voz pasiva. Significa que no debe usarse nunca. En términos generales, es preferible evitar la voz pasiva. Pero, como suelo decir en estas notas, en la literatura siempre hay excepciones. El escritor principiante comete el error de abusar de la voz pasiva. Lo importante es saber cuándo y cómo usarla. Digamos, por ejemplo, que estás escribiendo un ensayo sobre Puerto Rico. Es posible que lo comiences con la oración: Puerto Rico fue descubierto por Cristóbal Colón durante su segundo viaje en el 1493. Este uso de la voz pasiva se justifica, tal vez, porque el tema no es Colón, es Puerto Rico. Con esta voz pasiva se le otorga protagonismo a la bellísima isla de Puerto Rico. Otra excepción es cuando se interesa ser menos directo o más suave con el mensaje. Digamos que el hijo irresponsable del dueño de una fábrica atropella al querido perro de un obrero con su automóvil. El obrero humilde quiere reclamar al dueño, pero no desea ofenderlo ni ponerlo de mal humor, ni perder el empleo. Es probable que le diga algo como: señor, mi perro fue atropellado por su hijo. Al usar la voz pasiva, casi suena como si la culpa fuera del perro. Se evita lo que podría sonar, en voz activa, como una acusación más fuerte y personal: señor, su hijo atropelló a mi perro. Otro ejemplo que se me ocurre sería durante una entrevista a un escritor famoso, a quien le pregunten sobre su formación académica. Quizá diga: fui educado por jesuitas. La voz activa como que no funcionaría bien en este caso, porque el entrevistado tendría que decir: los jesuitas me educaron, lo cual, en este contexto, suena raro o demasiado tajante. Estos son algunos ejemplos de posibles usos de la voz pasiva, pero en general, creo preferible que el escritor principiante evite la voz pasiva, o que solo la utilice cuando tenga claro su uso.
Todo escritor debe revisar mucho y continuamente. Es un disparate dar por terminado un texto tras una sola redacción. Un cuento acabado de escribir es siempre un mero borrador. Creo que hasta un principiante sabe esto, a menos que sea muy arrogante. Más que añadir, al revisar mayormente borramos lo que sobra o no nos gusta, o cambiamos párrafos de sitio, o reestructuramos al texto por completo, cambiamos el orden de las escenas, cambiamos de tercera persona a primera persona, etc. Pero muchas veces corregimos con dudas, ¿y si lo borro o cambio? ¿Por qué hoy no me gusta, pero mañana me arrepiento? Esta es la manera en que he solucionado este dilema. Digamos que voy a escribir un cuento que se llama 15 lunas. Abro una carpeta en mi computadora y la llamo 15 lunas. Luego, dentro de la carpeta, creo un archivo llamado 15 lunas 01. Este es el archivo con que voy a trabajar. Al terminar de escribir ese día, hago mi copia de seguridad y me voy a dormir. Al otro día abro 15 lunas 01, pero no le hago ninguna modificación. Antes de comenzar a trabajar escojo guardar como, save as, o el comando necesario para grabar una copia del archivo con otro nombre. Lo bautizo 15 lunas 02. Abro una carpeta nueva que se llama viejos. Agarro 15 lunas 01 y le coloco en viejos. Por tanto, 15 lunas 01 queda archivado en la carpeta viejos y paso el resto del día trabajando con la nueva versión 15 lunas 02. Al otro día abro 15 lunas 02 y lo grabo como 15 lunas 03. Guardo 15 lunas 02 en la carpeta viejos junto con 15 lunas 01 y paso el resto del día trabajando con la versión más reciente de mi cuento 15 lunas 03. Y los días subsiguientes se repetirá esta secuencia hasta terminar el cuento, que podría ser la versión 15 lunas 37. En la carpeta viejos estarán las 36 versiones anteriores. Con este método me siento en libertad de hacer todos los cambios que me dé la gana. Porque se me da la regalada gana. Incluso los que me tienen indeciso, porque sé que en la carpeta viejos están guardadas todas las versiones anteriores. Si el 11º día del trabajo, cuando ya voy por 15 lunas 11, decido que a la descripción del personaje le hace falta un detalle que borré de la 5ª versión, entonces es cuestión de abrir la carpeta viejos, abrir 15 lunas 05 y rescatar el texto borrado. De haber sabido lo que hoy sé, al comenzar mi carrera literaria me hubiera cambiado el nombre. Apellidos como López no aportan nada a la identificación de una persona, mucho menos a la de un artista. Hay apellidos tan comunes, López, Pérez, Sánchez, González, Rodríguez, etc., que ni siquiera se notan, son transparentes. Entonces, ¿para qué usarlos? Para un artista es muy útil un nombre fácil de recordar y llamativo, que no sea otro más del montón. En una librería, por ejemplo, digamos que veo una novela titulada 15 lunas, por un tal José Pérez Rodríguez. La suelto, sigo mirando libros, a los 15 minutos ya no recuerdo quién era el autor de 15 lunas, o no recuerdo si era Pérez Rodríguez o Rodríguez Pérez. Puedo dar muchos ejemplos concretos, pero daré uno solo. En Venezuela hay un autor clásico importante que se llama... Ay, güey. Espérame, me faltó algo. Creo que no va a regresar. Ya estoy de regreso. Se llama Manuel Díaz Rodríguez. Aunque conozco a este autor desde hace muchos años y he leído sus cuentos, nunca puedo recordar su nombre. Algunos artistas tuvieron la suerte de aprender esta lección desde el comienzo. El joven Neftalí Reyes decidió cambiarse el nombre a Pablo Neruda. Félix García prefirió Rubén Darío. Pablo Ruiz optó por Pablo Picasso. José Martínez escogió a Sorín. Ángel Emilio Soto González eligió Emilio del Carril, etc. Hay artistas que tienen la dicha de nacer con apellidos inusuales, memorables o sonoros. Julio Cortázar, José Donoso, Juan Rulfo, Alejo Carpentier, Augusto Monterroso, etc.
Estos escritores no necesitaban un segundo apellido porque con el primero bastaba para llamar la atención y quedarse en la memoria. En el caso de personas con primeros apellidos inútiles, pues normalmente se piensa que puede reforzarse con un segundo apellido, sobre todo si es inusual, memorable o sonoro. Por eso vemos Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Manuel Gutiérrez Nájera, Federico García Lorca, etc. Debido a mi primer apellido común, es necesario acudir cuando existe a un segundo apellido fuerte. Y por supuesto, si el segundo apellido tampoco resulta fuerte, podemos optar por crear un seudónimo, es decir, un apodo. Por supuesto, como siempre ocurre en el arte, hay excepciones. He descubierto que un apellido inútil, pero con un nombre fuerte, puede ser tan efectivo como un buen apellido. Es el caso de Macedonio Fernández, Ciro Alegría, Felisberto Hernández y Silverio Pérez. A pesar de los apellidos comunes, el nombre es tan poco común que casi funciona como un apellido fuerte. Después de todo, el objetivo es destacarse y quedarse en la memoria del lector. Por ejemplo, Luis es tan común como López. En fin, la mejor estrategia es simplemente descartar el apellido inútil y escoger uno que valga la pena. No es tarde para un autor principiante, piénsalo y toma sin pena la decisión que sea necesaria. En esa forma, dentro de 50 años no tendrás que escribir una nota como esta.